Conectando. Y vamos a dar un poquito de margen para que se vayan incorporando todos, os vayáis incorporando todos. Y bueno, Buenos días. buenos días, Enrique. Vale. Os escucho. Muteate, Enrique, porque tienes un poquito de ruido de fondo. Sí, Enrique S. Gracias. Ya no sé cómo están entrando, porque has quitado eso. Ya, pero es un dato de interés. Van 20 participantes. Ahí abajo puede ser el participante. Van 20. Vale. Bueno, pues buenos días. Sigue entrando gente, pero en un minuto cierre por ejemplo. Bueno, estamos dejando un minuto para que se vaya incorporando el resto de los participantes y en un minuto comenzamos. Hola, buenos días. Buenos días. A 52. Dices que no escuchas, pues deberías de escucharnos. Porque si no escuchas, igual es que tienes un problema en tu audio. ¿Cómo estáis viendo lo de la escucha por el chat? Sí. Bueno, Bueno. yo no veo el chat, lo digo por... Sí, se escucha. Sí, gracias, Enrique. Era una persona así. Bueno, buenos días, vamos a empezar ya. Son las 9:04, según el reloj de la pantalla. Bienvenidos a este webinar que organizamos desde SUR, en concreto desde por iniciativa de la Comisión de Tecnología que preside José Andrés López de Fez, que está ahí en la pantalla, y que va a ser un poquito el encargado de introducir la sesión y presentar a nuestro ponente de hoy, el profesor Joaquín Peña. Y simplemente, bueno, pues agradeceros vuestra presencia, que es un tema que está evidentemente muy de actualidad, con el cual se viene trabajando desde hace tiempo, pero bueno, de repente había una explosión sobre estos temas y realmente son algo que tenemos que conocer de primera mano y tenemos que saber cómo manejarlo y cómo introducirlo también, en su caso, en el mundo de la empresa, ¿no? De cada una de nuestras empresas. Sin más, doy la palabra a José Andrés, que como decía es el presidente de la Comisión de Tecnología de CESUR. Como sabéis, él es director de Sistemas y de Operaciones de Santa Bárbara, General Dynamics. Y bueno, y también tiene otro cometido dentro de CESUR, que es un poco el responsable de la vertical de defensa de Generasur, que es nuestro Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial. Bueno, muchas gracias a todos, bienvenidos y José Andrés, cuando tú quieras. Muchas gracias, Fernando. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí de buena mañana para asistir a este webinario.
En este año la Comisión de Tecnología y Emprendimiento se ha propuesto realizar una serie de webinarios para acercar la tecnología a los directivos, para que los directivos pertenecientes a CESUR entiendan hasta qué punto la tecnología puede ayudarles a mejorar sus modelos de negocio, al final sus beneficios empresariales y, digamos, pueden acercarse con posterioridad a los proveedores de tecnología para que con esa visión del negocio puedan evolucionar. Entonces, hemos elegido como primer asunto para esta serie de webinarios la productividad y la inteligencia artificial. Y para eso contamos con la presencia de Joaquín Peña, al que podría estar hablando pues un rato enorme, pero no se trata de quitarle mucho tiempo. Joaquín y yo nos conocemos desde hace tiempo, hemos trabajado juntos, doy fe de los resultados de lo que él propugna. Y bueno, pues podría decir que es doctor en ingeniería informática, podría decir que han pasado por su sesión informativa más de 18.000 alumnos y podría decir que es probablemente una de las 3 personas top 3 a nivel mundial en habla hispana sobre la productividad personal. Y recientemente pues, ha ampliado su campo, dado que con lo rápido que van todas las tecnologías, el campo o las aplicaciones o cómo impacta, mejor dicho, la inteligencia artificial en todo lo que él ha venido trabajando todos estos años con la productividad. Sin más, Joaquín, todo tuyo, más o menos, un par de observaciones. Tenemos más o menos unos 40-45 minutos de charla de Joaquín. Las preguntas las podéis ir pasando por el chat. Yo las iré viendo y al final de su intervención, pues en función de las que haya, del número y del interés, pues iremos digamos, haciendo algunas de las cosas que vayáis pasando por chat, ¿vale? Lo dicho, sin más, Joaquín, todo tuyo. Muy bien. Muchas gracias, José Andrés, y muchas gracias por la invitación. Comparto la pantalla para que podáis ver las slides. Y bueno, aunque... A ver, esto fuera. Ocultar. Un segundo, voy a ocultar también esto. Aquí minimizar. Fantástico. Bueno, pues como decía José Andrés, yo suelo hablar de productividad, pero en esta charla creo que por el nivel de importancia que tiene lo que yo vengo llamando, y yo creo que hay consenso, el tsunami de la inteligencia artificial, nos vamos a centrar en las aplicaciones y en los posibles usos de la inteligencia artificial y el impacto que puede tener en nuestro día a día para usarlo de manera productiva, digamos, y el impacto que puede o va a tener en los negocios. Dicen por ahí que la inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo, pero a mí me gustaría que comenzáramos haciéndonos algunas preguntas. En primer lugar, si esto es algo para tecnólogos, y la respuesta es un no real, ¿vale? Esto no es para tecnólogos. Estos son herramientas de uso que no requieren conocimiento técnico avanzado, no requieren programación y están accesibles a cualquier tipo de usuario, a cualquier contexto de trabajo empresarial. La segunda pregunta que quiero que nos hagamos es si esto nos va a afectar en nuestro sector, independientemente del sector al que pertenezcáis cada uno de vosotros o las áreas que toque vuestra empresa, os diría que la respuesta es un sí radical. Con lo cual hay que prestarle atención a este asunto, creo que de manera completamente obligatoria. Y la última, imaginaros que yo os dijera que ahora voy a sacar a alguno de los que está por Zoom y le voy a leer los pensamientos. ¿Pensáis que lo conseguiría o no? Bueno, pues vamos a verlo un poquitín más adelante. Vamos a ver esa idea si la inteligencia artificial nos va a acabar quitando el trabajo o no. Esta foto que vemos en pantalla no es una foto real, no es un señor real, es una foto generada con Midjourney, una inteligencia artificial. Pero bueno, simplemente pidiéndole eso que se ve por ahí arriba. Pero bueno, yo antes de continuar, me gustaría que hiciéramos un poco y les comparto pantalla para que me veáis, que así es más ameno, que hagamos un poco de historia para entender en qué punto estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Allá por 2014, Google compra DeepMind, una empresa que hacía inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues
Por aquel momento yo dije que DeepMind, por las características que tenía, parecía ya que era inteligencia artificial general, que eso resolvía cualquier problema. Yo creo que me adelanté un poco. Pero vais a ver que no demasiado. En 2015 montan un par de algoritmos para jugar al ajedrez y al Go, uno de los juegos más complejos que existen, que queda, en el caso del Go, queda segundo a nivel mundial. Pero eso lo hicieron dándole libros de aperturas de Go, de estrategias, las reglas del juego, y consiguieron una inteligencia artificial fantástica, ¿verdad? Segundo del mundo. Lo que ocurre es que año y poco después hay uno de los grandes hitos de los dos que os quiero contar. Ese segundo hito es que lo vuelven a hacer un algoritmo para jugar al Go, pero esta vez sin intervención humana. Y sin intervención humana de ningún tipo, porque ni siquiera le dan libros, reglas del juego, simplemente le dan partidas. Y a partir de las partidas de Go, el algoritmo aprende las reglas de ese juego, aprende las estrategias y se pone a jugar contra sí mismo. Y en cuestión de 24 horas se genera la mejor inteligencia artificial, el mejor jugador de Go del mundo, ¿vale? También lo hicieron con ajedrez en esa misma fecha, ya por 2016-17. Lo interesante de esto es sin intervención humana y en unas pocas horas, ¿vale? Muy importante. Y lo segundo interesante es que esas inteligencias artificiales eran tan creativas jugando al Go y al ajedrez que a día de hoy se estudian las aperturas que hacen en ajedrez y Go para aprender y para generar nuevas estrategias para este tipo de juegos. Es decir, cosas que en los humanos, en los miles de años que tienen estos dos juegos orientales, pues no habíamos descubierto, ¿vale? Es decir, un punto de creatividad importante. Bueno, pues en 2015, viendo todo esto que ocurría, Elon Musk, el señor de Tesla, SpaceX y todas estas empresas, nace una benéfica con Sam Altman, el actual CEO de OpenAI, que es el fundador de ChatGPT. Hablando con él, le dice que teme que el señor Larry Page de Google esté montando tal cual un ejército de robots con inteligencia artificial y que este hombre tiene una visión positiva de la inteligencia artificial y que él no está tan convencido. Así que deciden crear un consorcio, una fundación, para hacerle contrapeso a Google. Y le ponen eso de Open porque la idea es pues, inteligencia artificial disponible para todo el mundo, democratizada y para que una gran empresa pues, no tuviera un arma o una herramienta tan potentísima. Bueno, pues las cosas siguen avanzando y en 2017 ocurre el segundo hito, y fijaos que estamos en 2023, el segundo hito crítico en todo este asunto, que es que se publica por parte de Google, no de OpenAI, la tecnología de Transformers, que lo que hace es que simplifica la forma en la que se entrenan estos algoritmos cuando tú le das la información y hace que sea mucho menos costoso a nivel de computación y mucho mejor en los resultados. El artículo se titula "Solo necesitas la atención", y lo que hacen es que en una frase donde dice el banco, voy a ir al banco a sacar dinero, pues las palabras a las que hay que prestar la atención es banco y dinero. Pero si digo me voy a sentar en el banco, ese banco es distinto. Y a partir de ahí lo que crean es una red de conceptos, de palabras conectadas unas con otras, muy, muy grande, pero que funciona muy, muy bien. Esa tecnología surge en 2017 y hasta 2021 no escuchamos nada de este asunto. Todo el panorama hacía cric, 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 se escuchaban los grillos, no pasaba nada. En 2021, no el año pasado, sino el anterior, el 19 de noviembre, publican GPT, no ChatGPT, GPT, una versión previa para desarrolladores que yo probé en su momento y que le preguntabas que cuál era su objetivo en la vida y te decía que, bueno, pues que ayudar a la humanidad y tal. Era pregunta con truco, después le decía, oye, pero es que tú no estás vivo. Me decía, oye, sí que estoy vivo. Lo que pasa es que mi forma de vida está basada en bits y electrones. Y si seguías rascando y le ponías en la tesitura de si un humano se pone en contra de su objetivo y hay más humanos que consiguen beneficios, aquello decía barbaridades tremendas. Entonces, ¿qué ha pasado entre el 21 y el 22, el 30 de noviembre, que es cuando sale ChatGPT? Que ese algoritmo que aprendió a partir de muchísima información, para que os hagáis una idea, GPT-3, el que está gratuito, que usa todo el mundo, Wikipedia supone solo un 2% del conjunto de entrenamiento. Lo que ha ocurrido es que han estado poniéndole reglas por encima a ese algoritmo tan complejo para que no diga barbaridades, para que no nos asuste, para que no explique cómo hacer una bomba. De forma que ya era aceptable por la humanidad, lo lanzaron, en cuestión de 5 días alcanzó el 1 millón de usuarios y a partir de ahí se ha abierto la caja de Pandora
o si queréis, se ha abierto el cajón de todas las cosas que se venían desarrollando desde 2014 o 2017. Y ha empezado una carrera total por dominar el panorama de la inteligencia artificial. Microsoft ya lleva invertidos 10.000 millones de dólares en ChatGPT y OpenAI. Elon Musk se salió porque ya no coincidía con sus ideas iniciales. Google anuncia también que va a montar todo esto en todas sus herramientas, en Google Docs y demás. Y no paran de salir herramientas, os garantizo que completamente a diario. De hecho, en la charla de hoy traigo alguna primicia que ha salido en los últimos días. Y hay que estar actualizando constantemente. Pero yo creo que es importante que entendamos un poco en qué consisten estos cacharros, estas herramientas, para que seamos capaces de comprender qué es lo que viene. Mira, si os fijáis, un cerebro humano tiene entre 76.000 y 85.000. Un segundo, Joaquín, perdona que te corte. ¿Podéis poner todos el altavoz en muteado, por favor? Que es que si no se hace eco realimentación, además que se meten conversaciones que no son relevantes, ¿vale? Gracias. Sí. Bueno, pues decía que el cerebro humano tiene entre 76 y 85.000 millones de neuronas. GPT tiene el doble, 175.000 millones de neuronas. Y de hecho lo que hay detrás es una red neuronal. Explicado de forma muy sencilla, desde un punto de vista de divulgación, sin meterme en detalle técnico. Cada neurona representa una palabra, por ejemplo, el banco y el dinero, y lo que tiene es una conexión con otra neurona y en función de lo que aparezca en el texto que yo le doy o la pregunta que yo le hago, se activan unas neuronas y aquello genera una red de activaciones como si fuera un cerebro real y es capaz de decirte o darte una respuesta completamente coherente, con un nivel de detalle increíble. Aquí hay un punto importante y es que si habéis probado ChatGPT 3, eso salió en noviembre del año pasado, pero unos 5 meses después salió ChatGPT 4. La diferencia es abismal. La principal es que no inventa. La primera inventaba muchas cosas, pero al 4 ya le han ido poniendo reglas para que no se invente las cosas, para que no haga alucinaciones o aumentar el factual. Para que lo comparéis y veáis la diferencia, en los exámenes que se le ha pasado, que superan para ejercer abogacía, medicina o las pruebas de acceso a los grandes másteres de Estados Unidos, las superan, tanto el 3 como el 4. El 3 es un alumno de 5 y el 4 es un alumno de 9. Queda en el 10% superior de la campana de Gauss. Una diferencia tremenda, para que os hagáis una idea. Bueno, pues vamos a ver un poco cuáles son las posibles aplicaciones que podría tener esto, aunque creo que con lo que os voy a enseñar vais a ver que podemos hacer mil cosas, solo unas muestras. Lo que más se suele escuchar es el texto. Yo le hago una pregunta en texto y aquello me responde en texto. Vamos a ver un par de ejemplos, ¿vale? Vamos por aquí. Se ve bien, ¿verdad? Bueno, pues aquí Sí, se ve. Esta es la versión 4, ¿vale? De GPT con capacidad de conexión a Internet. Entonces aquí le digo que actúe como experto en estrategia empresarial y digitalización. Le voy a pasar algunos datos de mi empresa. Mi empresa factura tanto, tenemos un margen operativo de tanto, tenemos tensiones de tesorería. Bueno, pues le he dado una información de base sobre la empresa. Y le pido que me vaya haciendo preguntas para que me haga una recomendación de estrategias de digitalización. Vale, entiendo la situación de su empresa. ¿Qué porcentaje de sus ingresos están dispuestos a invertir en digitalización? Le digo, pues no he pensado en un porcentaje concreto. Vale, entiendo. Pero me dice que es importante y ahora, ¿tienes una idea de qué procesos de tu empresa podrían beneficiarse más de la digitalización y la implementación de inteligencia artificial? Pues no lo tengo muy claro. Me hace recomendaciones, me dice que lo más adecuado podría ser, porque le he dicho que mi empresa tenía mucho inventario, gestión de inventarios, gestión de relaciones con clientes, automatización de trabajo de oficina, análisis de toma de decisiones. Y me pregunta si tengo ya un CRM. Le digo que sí, que no. Bueno, aquí si veis, voy haciendo una conversación que tiene absolutamente todo el sentido del mundo y que si recordáis, estoy hablando con una persona o con un cacharro o con una chica de casi 10, de 9 en gestión empresarial, porque en las capacidades de acceso a este tipo de cosas, pues está puntuado como un 10 y está entrenado con toda la información que os podáis imaginar. Vamos a ver otro ejemplo.
Aquí, sentado con un amigo que trabaja haciendo plantas solares, le pedía un plan para desarrollar una planta solar de 5 hectáreas. Si os fijáis, pues por aquí me ha dicho todas las fases que debería de cubrir. ¿Vale? Pues compra de equipos, adquisición de permisos, diseño del sistema solar, selección del lugar, operación y mantenimiento, conexión a la red eléctrica. Después le digo, dame un informe para un cliente para informarle sobre la selección del sitio, ¿no? Y aquí pues me hace el informe para el cliente, que es lo que le tendría que decir. Vale, dame un plan detallado para hacer el estudio topográfico. Aquí, si os fijáis, me da unas respuestas cortas, pero yo puedo ir ahondando en cada uno de los asuntos e ir consiguiendo el detalle, ¿vale? Bueno, pues aquí me va diciendo todos los temas que tengo que tener en cuenta para hacer el estudio topográfico. Y aquí ya nos ponemos un poquito más interesantes y le decimos que me dé un programa, un software, para, a partir de un plano en 3D, hacer ese estudio topográfico. Y aquí me da una primera respuesta. Vamos a ver después si este tipo de cosas funcionan o no. Después, mi colega me decía que en alguna planta solar habían tenido problemas con los movimientos de tierra y los desniveles del terreno. Dice, dame una hoja de cálculo para hacer esos cálculos de movimientos de tierra. Bueno, pues aquí me da las columnas que tiene que tener, las fórmulas, después le dice que incluya las cotas de las cabezas de los póster, y efectivamente lo hace. Todo esto, insisto, validado con este señor que lleva 20 años en el sector y estaba pues con los ojos como platos, como podéis imaginar. Y después tienen un problema importante para encontrar gente que le haga desarrollo en AutoCAD, y me dijo, oye, pídele a ver si es capaz de hacer suma de polilínea en AutoCAD. Y efectivamente aquí me dio la forma de hacerlo y además te explica dónde en AutoCAD lo tienes que hacer, ¿vale? Y bueno, y aquí le pedíamos algo. Y por aquí, pues tenéis otro ejemplo, pero a nivel legal, donde le pido un contrato, me da un contrato de partida, le digo, dame el contrato con cláusulas para cubrir las contingencias que puedan surgir, y aquí me ha añadido un conjunto de contingencias que no había tenido en el contrato inicial. Le pregunto qué legislación es aplicable para ese contrato española, y aquí me hace todas las referencias, y después le pido que por favor me lo incluya en el contrato las referencias a la legislación aplicable. Me acaba diciendo siempre que consulte con un abogado, pero bueno, para que veáis un poco una foto de las posibles opciones que tenemos con esto. Vamos a avanzar un poquitín. Ya hemos visto el tema de las plantas solares y de la parte legal. Y vamos a ver otra posible aplicación que tiene esto partiendo de texto muy complejo. Por ejemplo, esta herramienta que se llama Umata, todo lo anterior era ChatGPT 4, simplemente con $20 al mes y registrándose con el correo electrónico podéis acceder y empezar a probar. Bueno, pues vamos a ver Umata, que es otra herramienta que lo que permite es yo subir un PDF, por ejemplo, aquí he subido un PDF de física cuántica, ¿vale? Todo esto con la persona autora de este PDF, que es catedrático en la Universidad de Sevilla. Entonces aquí tenemos el PDF y si queréis, pues podemos por aquí tomar cualquiera de los valores que hay. Por ejemplo, RROP, que no tengo ni idea de lo que es. Trata este artículo sobre RROP. Y eso empieza a analizar toda esa información. Imaginaros que lo que tenemos es un PDF de legislación. A ver, ¿lo he escrito bien? A ver. Bueno, pues estas son las cosas del directo. A ver, por ejemplo, algún otro concepto que haya por aquí. A ver, yo creo que es que se ha desconectado. Un segundo, vamos a ver. Vale, bueno, pues vamos a ponerle otro concepto, el que sea. Vale, el documento menciona la reconstrucción de la energía del neutrino a partir de las reacciones semi-inclusivas neutrino-núcleo. Es útil en el caso de la dispersión de carga corriente cuasieléctrica, ¿vale?
Si os fijáis, nos está contestando en castellano y aquí están las referencias a las páginas donde se habla de ese concepto y donde ha extraído la información con la que nos está contestando. Imaginaros, por ejemplo, pues trabajar con una licitación, con un documento legal, con unas especificaciones de producto o con un plan de ingeniería al que yo pues tengo que hacer algún tipo de trabajo con eso. Pues el aumento de productividad y las capacidades que nos da esto para hacer el trabajo pues son tremendas. Además, como vamos a ver ahora, incluso con la posibilidad de automatizar, ¿vale? Vamos a ver por aquí, pues os enseño cómo hacer esto, pero sobre... A ver, vamos a entrar en el otro navegador. Un segundo que tengo aquí la barra esta interrumpiendo, ¿vale? Bueno, pues por aquí yo tengo, por ejemplo, el último correo. Si lo marco, tengo instalado este plugin que lo que hace es conectar con ChatGPT. Y, por ejemplo, le puedo decir que me haga una respuesta a este correo diciendo que OK. Buenos días, gracias por la información y el listado de inscritos. Estaré conectado mañana a las 8:45. Muchas gracias, ¿vale? Por ejemplo, otro ejemplo, tengo este PowerPoint. Uy. Bueno, vamos a ver si lo podemos hacer aquí. Porque se me ha desconectado, pero bueno, a partir de un PowerPoint también me lo hace. Aquí tengo, por ejemplo, un equipo de Teams, donde me voy a coger, por ejemplo, todo este hilo, incluso mensajes antiguos. De nuevo, utilizamos la inteligencia artificial y le digo que me saque un listado de los puntos más importantes. Pues aquí me dice los puntos más importantes y ahora le digo, vale, pues dime cuáles son las tareas, action items, ¿vale? Dime cuáles son las tareas que hay escondidas ahí. Dice, bueno, pues participar en la convocatoria será el enlace proporcionado. Si yo ahora me copio esto y me vengo al gestor de tareas y por aquí pego, si os fijáis, me ha añadido todas esas tareas que habíamos detectado de manera automática, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya empieza este tipo de herramientas, ya empiezan a estar integradas en lo que sería el navegador web. Pero, como vais a ver a continuación, pues vienen muchísimas más cosas. Pero no solo es capaz de trabajar con texto, sino que ya están saliendo herramientas multimodales. Por ejemplo, GPT-4 permite pasarle una foto de una página web dibujada en un papel y a partir de ahí genera el código de esa página web. O una foto del frigorífico, detecta todos los elementos que hay en el frigorífico y te dice qué recetas puedes cocinar. Pero bueno, quizá la herramienta más conocida para generación de imágenes es Midjourney. Vamos a verla, porque todas las imágenes que estáis viendo aquí están generadas con Midjourney. Vamos a ver esa herramienta. Esa herramienta funciona en formato chat, ¿vale? Y por aquí pues yo le puedo pedir, ¿vale? Le digo, por ejemplo, building with the style of Gaudí. O es a museum con el estilo de Gaudí y le vamos a decir que me lo ponga. Esto es el tamaño, ¿vale? Que sea 16:9, que sea panorámica. Entonces, mientras va sacando la imagen, fijaos que todas las imágenes que habéis estado viendo están desarrolladas, están generadas directamente. Si os fijáis aquí, pues me ha hecho una foto así de mayor. Y bueno, pues desde un diseño de una catedral a, bueno, pues todas las fotos que os podáis imaginar, ¿vale? Vamos a ver qué nos está sacando aquí. ¿Vale? Está trabajando. El 62%. Bueno, ya veis que ya se empiezan a ver distintas versiones de lo que le he pedido.
Y bueno, si le pedimos imágenes realistas como la del señor que habéis visto al principio, o imágenes necesarias, por ejemplo, para campañas publicitarias, pues fijaos el nivel de realismo y de calidad de lo que me genera. Estas son fotos todas completamente inéditas, igual que todo el texto que genera ChatGPT, ¿vale? En definitiva, lo que se hace es darle un conjunto de imágenes muy, muy grande. Eso, igual que en el caso del texto, encuentra los conceptos principales y las relaciones en esos conceptos a los que hay que prestarle atención, y a partir de ahí, pues, capaz de generar cualquier tipo de imagen, insisto, completamente inédita. Pero eso no queda ahí, y también se puede desarrollar o se puede generar, ocultar controles. Vídeo. Vamos a ver un ejemplo en el que todo está hecho con GPT, todo está hecho con inteligencia artificial en unos 5 minutos. Le pedí un guión sobre qué diría el señor Turing, uno de los padres de la inteligencia artificial, sobre GPT, me dio el guión, después le pedí a Midjourney esta foto del señor Turing, y después fui a una inteligencia artificial que hacía el montaje. Sí, permítanme contarles la historia desde mi perspectiva como Alan Turing. Yo fui un matemático y científico británico y me interesé en desarrollar la computación y la inteligencia artificial desde temprana edad. En 1950, propuse el test de Turing como una forma de evaluar la capacidad de una máquina para simular la inteligencia humana. Mi idea era sencilla. Si os fijáis, Si una mueve la persona boca no podía distinguir si estaba hablando con el con un ser texto. humano o una máquina a través de una conversación escrita, entonces se consideraría que la máquina es inteligente. Este test se ha utilizado como un estándar en la evaluación de la inteligencia artificial desde entonces. Habla en Me gustaría primera persona. mencionar que hoy en día, modelos como ChatGPT han sido desarrollados y entrenados por OpenAI para mantener conversaciones con humanos de manera fluida y natural, y muchos argumentan que esto significa que han superado mi test de Turing. En resumen, mi test de Turing sigue siendo relevante en la evaluación de la inteligencia artificial y estoy orgulloso de haber sido un pionero en este campo. Bueno, pues Estoy seguro de que la tecnología y la investigación en este campo continuarán avanzando y darán lugar a nuevas formas de evaluar la inteligencia artificial. imaginaros las implicaciones que tiene esto, y esto es un vídeo hecho rápido, pero se pueden generar vídeos completamente realistas. Imaginaros las posibilidades para comunicación, marketing, o incluso las implicaciones negativas que esto puede tener, porque ya incluso se puede generar un sintetizador de voz con tu propia voz, y en Estados Unidos está habiendo ya ataques de phishing donde llaman a una persona, le graban la voz, hacen un sintetizador de la voz de esa persona y llaman a un familiar pidiendo dinero. Eso está ocurriendo ya a día de hoy. Sí. Pero fijaos que el tema ha seguido avanzando y ya esto está disponible. NVIDIA Maxine reinvents real-time video communication with the magic of NVIDIA, Thanks to Maxine, we can now hear and see each other better, and we feel more connected and included, even when language becomes a barrier. To stay engaged with my audience. si os fijáis, Maxine helps está me mirando a make cámara, aunque connections realmente no with está mirando a cámara. Esto se hace por inteligencia artificial. And even if I'm reading a script. ¿Cómo puedes superar las barreras del lenguaje con Maxine? While I don't speak Spanish, with Va- Maxine's help, now I can. Vale. Ahora puedo hablar tu idioma con mi propia voz. Fijaos en la boca. Ahí está hablando en su idioma original, pero el sistema lo que hace es hacer que la persona hable con su propio tono de voz en otro idioma. Maxime me permet aussi de parler français. Et bien d'autres langues. Ich würde mir über die Magie von Maxine erzählen, aber du musst dich bis zur nächsten GTC gedulden. Bleib dran, damit du nichts verpasst. Wunderbar, ich bin dabei. Bueno, esto ya está anunciado por Microsoft, ya lo hace a nivel texto en Microsoft Teams. Cuando mantenga una reunión podéis activar los subtítulos en tiempo real, pero en la versión de Microsoft Teams Premium, que sale en breve, pues en muy poco tiempo esto lo vamos a ir viendo ya pues disponible de manera completamente normal y en nuestro día a día. Pero están pasando más cosas que yo creo que os hagáis una idea global de los avances que están ocurriendo. En este caso, esto es Wonder Studio. Es una herramienta que está disponible y que ya están usando muchísimos chavales, es decir, directamente youtubers, tiktokers, y es una muy sencilla en el que tú tomas un vídeo real, arrastras un carácter de estos en 3 dimensiones
y sustituye a la persona por el bicho. Detecta las expresiones faciales, el movimiento, la luz, y lo hace todo en 3 dimensiones. Incluso permite hacer cambios de cámara. Es decir, mover la cámara y genera el fondo, aunque no exista ese fondo, lo genera automáticamente, ¿vale? Esto es una herramienta de usuario final, ¿eh? Está ya disponible. Vamos a avanzar. Bueno, pues todo esto son, digamos, desde el punto de vista vídeo, imagen y audio, los avances están siendo también muy importantes, pero yo diría que lo que más impacto va a tener en el corto plazo a nivel empresarial es la capacidad que ha tomado ya ha tomado la inteligencia artificial de actuar, de hacer trabajo por nosotros. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, de visión artificial. A ver. Vamos a verlo con ChatGPT y vamos a verlo con otra herramienta. Bueno, pues por aquí yo le pido un código de inteligencia artificial que me active la cámara y que a partir de la cámara me cuente el número de personas que hay. ¿Vale? Eso me ha dado el código por aquí. Simplemente le doy aquí a copiar el código, lo meto aquí, que es un sitio para ejecutar código, ¿vale? Ese código es el mismo que tenéis en el otro sitio. Le damos a play. Está empezando a funcionar. Y aquí, si os fijáis, pues está contando el número de personas que hay en la de esto. Esto lo he hecho en una charla en directo y contaba la gente que había en la sala. Por aquí está detectando libros y si le acerco, pues esto seguramente me diga que es un control remoto. A ver, así. Vale, bueno, se confunde con que es un teléfono. Sí, remote ha aparecido ahí, ¿lo ves? Control remoto. Bueno, pues voy a pararlo que si no me ralentiza el ordenador. Y continuamos. Bueno, a mí quizá lo que más sorprendente me parece es lo siguiente que os voy a enseñar, que es esto de aquí. Le he dicho, dame una automatización, y esto se hace con los plugins que están disponibles en GPT-4. Ya hay plugins para automatizaciones, pero hay plugins para analizar PDF, para reservar viajes, para hacer cálculos complejos a nivel matemático, integrales, gráficas, prácticamente cualquier cosa que os podáis imaginar. Hace un par de semanas había 30, ya hay 70 plugins y sigue creciendo por días. Bueno, pues este es para generar automatizaciones. Dame una automatización que cuando deje un PDF de una factura en la carpeta de Dropbox factura, me lo meta en una hoja Excel. Entonces esto se ha puesto a trabajar y me ha generado una automatización, ¿vale? Esta automatización no es para informáticos, sino que es una automatización no code. Es decir, que no requiere programación. Si os fijáis, me ha hecho aquí un conjunto de cajitas, aunque me la ha puesto en inglés, pero bueno, aquí salta cuando dejo el archivo en Dropbox, después extrae el texto, después extrae la fecha, extrae el proveedor y hace todo eso, ¿verdad? Bueno, pues si yo dejo, como he hecho previamente, esta factura en esta carpeta, se activa y aquí en la hoja de Excel que yo le he dicho, factura de proveedores, me ha dejado los datos. No lo he pulido, es decir, esto es tal cual me lo hace. GPT ha analizado la factura y me ha dicho, la fecha de factura es 8 de abril. Es decir, me ha metido ese texto inicial que no debería haberme metido y eso ya sí lo podemos retocar a mano en función de la pregunta que le hemos hecho a GPT. Aquí sí que me ha sacado el CIF porque es una empresa internacional, nombre del proveedor, el valor de la factura son 9,91 y el importe de los impuestos pues son esto que veis por ahí. Estamos hablando de una automatización realizada directamente con ChatGPT, pero imaginaros si hacemos una pequeña inversión y en base a las herramientas que me proporciona GPT, pues yo genero un software específico para mi empresa para analizar presupuestos, propuestas de clientes, datos de proveedores, inventario, facturación. Pues las posibilidades de automatización y de agilización de trabajo son tremendas, ¿vale? Tremendas.
Y, por ejemplo, en el caso de Zapier, pues está conectado con más de 5.500 aplicaciones, desde Dropbox, como habéis visto, o una hoja Excel, pero también está conectado con prácticamente todos los CRM que os podáis imaginar, con lo cual podría haber hecho el volcado de los datos directamente al CRM de nuestra empresa. Pero la cosa va más allá y quiero que nos hagamos una foto, como digo, lo más completa posible del ritmo que lleva esto. Y todo lo que os estoy enseñando ha aparecido en los últimos 3-4 meses, ¿eh? Es increíble. Bueno, pues esto es Google. Esto lo anunció hace semana y poco. Ahora puedes colaborar con la inteligencia artificial. Esto está solo disponible en Estados Unidos. Ya está disponible en Estados Unidos y 180 países más. La Unión Europea lo tiene cortado por ahora. Entiendo que por el tema de la ley de la inteligencia artificial. Y aquí pues tiene un hilo de correo muy largo y le dice, dame un resumen, ¿vale? O contesta que ya estoy sobre el tema, ¿vale? Pues ya dice ahí está sobre el tema. Esto es similar a lo que os he enseñado antes en el navegador. Dice, hazme un resumen de la campaña que había en esos hilos de correo. Me lo monta, aquí le digo, oye, hazlo con un estilo más suave. O sea, más así happy, ¿no? Me lo monta. Hazme una presentación con el texto de este informe. Monta la presentación. Crea una imagen de un jardín en miniatura para meterle la transparencia. Me lo crea y lo añade. En una reunión te captura las notas, las tareas que se han repartido dentro de la reunión y a quién se le ha repartido y te la añade directamente. O le pasas una hoja de cálculo de clientes, le dice que te genere un mensaje personalizado para cada uno de ellos en base a los datos y te lo hace también. ¿Vale? Simplemente con texto, ¿eh? Y bueno, pues mensajes varios. Esto es, eso es Google. Windows ya anunció que lo metía en Office 365, pero hace un par de días ha anunciado que lo mete también en Windows 11, que estará disponible después de verano. Entonces, fijaos lo que va a ocurrir en Windows 11, es decir, directamente en nuestro sistema operativo. Dice, ¿cómo puedo ajustar para hacer más trabajo? Y ahí me da unas recomendaciones, dice que si quiero concentrarme, me pone en modo concentración. ¿Vale? También trabaja con documentos, de forma que yo le paso ahí un PDF y le digo, dame un resumen. Es decir, que esas herramientas que habéis visto sueltas antes, pues van a estar integradas en Windows. Hazme una playlist, una lista de música de chill. Hazme una imagen que tenga estas características y la monta editable para que la puedas usar. Ahí dice, mándasela al equipo de diseño. Se la manda por Teams al equipo de diseño, está integrado en todo Windows. Y bueno, pues ahí contesta la gente súper contenta, ¿vale? Así que imaginaros cuando esto esté ya disponible, que va a ser en breve, las posibilidades van a ser infinitas. Y yo creo que imaginéis no solo las posibilidades que tenemos de mejora de productividad con nuestros empleados o nosotros mismos, sino las posibilidades que hay de automatización del trabajo cognitivo que hace nuestra empresa, de los procesos de nuestra empresa y los accesos al rendimiento tan tremendo que podemos conseguir con esto. En un estudio reciente del MIT, reciente hace un par de semanas, hablan de una mejora de productividad de un 37% con respecto a no usar este tipo de herramientas. Y el estudio era simplemente gestión de texto, emails y cosas básicas. Y además usuarios que no tienen un entrenamiento, como os podéis imaginar, para nada avanzado. Entonces, son cosas que tenemos que empezar a usar lo antes posible. Bueno, pues os hago una foto un poquito más completa, ¿vale? Ahora mismo, ¿qué caminos estamos siguiendo? ¿Hacia dónde va todo esto? Para que también podáis hacer un poco de prospectiva de cuál debería de ser o cuál podría ser vuestra estrategia para los próximos meses y años con respecto a este asunto. Bueno, pues imaginaros que yo hoy camino 1 kilómetro, mañana camino 2 kilómetros, pasado 4 kilómetros y cada día camino el doble que el anterior. O
salgo del sur de España y empiezo a caminar hacia el norte. En unos 3-4 días, si salgo de Sevilla, pues habré alcanzado el límite de provincia, ¿vale? Quiero que imaginéis en cuántos días aproximadamente, en dónde estaría aproximadamente en 9 días. Quedaros así con una ciudad en la cabeza y os digo la realidad. Sería el norte de España, sería San Sebastián, por ejemplo, aproximadamente. Y ahora quiero que imaginéis dónde estaremos en 12 días. ¿Qué os sale? A lo mejor os sale Noruega, norte de Europa, ¿verdad? Pero la realidad es que habremos dado una vuelta y media al mundo. Este es el ritmo al que avanza esta tecnología. Los modelos de lenguaje se duplican cada 6 meses, su potencia. Por eso el salto de GPT-3, el que está gratis, disponible, al 4, al que está de pago, que ha habido unos 6 meses de por medio, es tan grande. Bueno, pues lo que imaginéis que va a pasar el año que viene o que va a pasar dentro de 5 años, seguramente pase en 2-3 años. Porque no solo es el ritmo de crecimiento exponencial que tiene esto, sino que están todas las grandes tecnológicas invirtiendo muy, muy fuerte en dominar este nuevo mercado que se ha abierto con una de las herramientas más potentes que ha generado la humanidad. ¿Qué derrotero llevamos? Bueno, pues Microsoft, para mantener ese ritmo de avance empresarial y de competir por el mercado, ha despedido a su comité ético de inteligencia artificial para que no les frene. Supongo que habéis escuchado esas noticias de que la inteligencia artificial es un peligro para la extinción de la humanidad. Ya se han puesto de acuerdo prácticamente todos los grandes fundadores de este tipo de empresas y realmente hay un riesgo muy, muy importante. Vamos a hacer una foto de por dónde va esto. ChatGPT, en un estudio de Goldman Sachs reciente, decían que puede tener un impacto en 300 millones de empleos. No seguramente de sustituir a todo el mundo, pero probablemente sí de complementar la fuerza laboral que tenemos ahora. Incluso algunas personas pues puede ser que sobren. ¿En qué áreas va a tocar esto? Este estudio tiene también un mes aproximadamente. Pues preparadores de impuestos, por ejemplo, GPT-4 hace la declaración de la renta americana, lo hicieron en la demo, matemáticos, contables, pues diseñadores gráficos. Si os fijáis, pues prácticamente todas las profesiones van a estar afectadas de manera global, con lo cual yo creo que os preguntéis todo este tipo de profesionales que tenéis en vuestras empresas si vais a dejar que sigan actuando sin usar estas herramientas o vais a definir una estrategia para afrontar estos cambios que se nos vienen completamente encima. Pero ya se está empezando a hacer embodiment, que es meter estas inteligencias artificiales que aprenden en robots que se mueven. Estos robots han aprendido por inteligencia artificial, con deep learning, con redes neuronales, a jugar al fútbol. No le dieron reglas de cómo jugar, simplemente le dieron el objetivo de meter la pelota en la portería. Y bueno, pues fijaos la agilidad que tienen los cacharros. Esto es un hito tremendo en ingeniería, ¿eh? Pero también se ha generado una cosa que son los agentes inteligentes. Lo vemos y vamos concluyendo. Esto que veis aquí es el modo Dios, lo han llamado así, no sé si de manera acertada o no. Pero ¿No estás compartiendo, Joaquín? ¿Cómo? Que no estás compartiendo, digo. Vale, un segundo. Vale, gracias por avisar. Ahora sí, ¿verdad? Os enseño los robots esos que he puesto antes que no los habéis visto. Fijaos cómo golpean y la agilidad que tienen los cacharros. Increíble. Bueno, pues ese modo Dios que os decía, lo tenemos por aquí. Lo que han hecho ha sido hacer que GPT funcione de manera autónoma, de forma que yo le doy un objetivo, él desarrolla un plan y lo empieza a ejecutar, ¿vale? Pues, por ejemplo, estudia la competencia del método FAST y aquí pues me ha hecho un plan para hacer eso y empieza a conectarse a Internet, a navegar, a buscar la información de la competencia, pero también es capaz de crear código y ejecutarlo, como el que habéis visto, por ejemplo, pues para generar visión artificial o extraer datos de una web o hacer algún tipo de cálculo, lo que queráis.
Entonces, este tipo de agentes inteligentes, tú le das un objetivo y se empiezan a ejecutar en bucle hasta que consiguen el objetivo. Hay gente que le ha dado acceso a sus cuentas bancarias y le ha dicho, hazme rico. Hay experimentos ya de este tipo por ahí. Y eso, en los derroteros que llevamos, pues las implicaciones son muy importantes. En mi tesis doctoral trabajamos con la NASA para hacer sistemas de control para sistemas multiagentes. Es decir, un enjambre de naves que exploraba el cinturón de asteroides que eran inteligentes. Y ahí teníamos un súper problema porque había que combinar métodos formales, modelos matemáticos con ingeniería, para que el gran problema que tiene esto, que es el comportamiento emergente, cuando tú sumas distintas cosas inteligentes que empiezan a interactuar, surge un comportamiento que no es predecible, a menos que hagas un esfuerzo de ingeniería y de modelización importante. Bueno, pues muchas tesis doctorales, muchísimos artículos de investigación para esto. ¿Creéis que la gente que tiene acceso a todo ese código que se está generando y a las plataformas de sistemas multiagentes, cuando empiecen a conectar inteligencias artificiales, van a tener cuidado con el comportamiento emergente? Es una pregunta a tener en cuenta. Vienen 3 tsunamis. El primero son estas herramientas que hemos visto, de generación de texto e imágenes. El segundo es la apertura de las APIs, donde cualquiera de vosotros y cualquier chaval puede utilizar los servicios de GPT para su propia empresa, para generar una herramienta vertical para analizar lo que queráis y para hacer un chatbot, analizar procesos, automatizar, pues prácticamente lo que se nos ocurra. Pero viene una tercera ola, que son ese software inteligente que es capaz de resolver problemas por nosotros. Son 3 tsunamis que han empezado en paralelo y que van a un ritmo tremendo. Y quizás el mundo del open source sea el más potente. Se está diciendo que los modelos que ha liberado Meta, Facebook, en código abierto, que son multimodales, que admiten de entrada y salida texto, audio, vídeo, etcétera, son los que más van a crecer y van a tomar realmente la delantera. La comunidad de software libre está completamente centrada en este asunto. Así que bueno, vamos concluyendo. Os decía que os podía adivinar la mente, y con esto acabo con los derroteros que esto lleva. En un estudio reciente han conseguido mostrarle a una persona estas imágenes y a partir del escáner cerebral, es decir, de la foto del escáner, generar estas otras imágenes. Es decir, estamos adivinando qué está pensando una persona. O a partir del texto, esto está publicado en Nature, una de las revistas más prestigiosas, a partir de lo que escucha la persona, generar el texto a partir de su escáner cerebral. Y hace 2 días, Neuralink, una empresa también de Elon Musk, ha conseguido que la FDA, la Administración del Medicamento Americana, le dé vía verde para probar chips que se implantan en el cerebro para hacer este tipo de cosas, ¿vale? Para empezar ensayos con humanos. Así que, ¿qué podemos hacer? Esto crece a un ritmo de duplicarse cada 6 meses. Tenemos 3 tsunamis que vienen en paralelo. No hay más remedio que prestarle atención a este asunto y no para de crecer. Y las posibilidades son pues, prácticamente infinitas. Ya está ocurriendo, no tenemos que esperar. Tenemos que aplicar el future thinking. Tengo que observar qué ocurre, tengo que mirar a este tsunami de frente. Os tenéis que mojar, os tenéis que enfrentar a este asunto y empezar a ver de dónde viene, de dónde no viene y cuáles son las opciones para ser capaces de imaginar cómo podéis aplicarlo en vuestro día a día, podéis aplicarlo en vuestras empresas. Así que hay que empezar a nadar. Aunque esto nos saque de nuestra zona de confort y saque a nuestros empleados de la zona de confort, no hay más remedio que tirarse al agua y empezar a nadar hacia el tsunami para montarse en él y surfearlo. Porque va a haber un conjunto de personas que se van a montar y van a redefinir y van a participar en la reconstrucción que está habiendo del mundo y de todo el sistema de los negocios, y van a haber otras empresas y otras personas que le va a caer el tsunami encima. Así que quiero que penséis de quiénes queréis ser. Nosotros hemos montado una iniciativa que es el Digital Humanism, que intentamos divulgar qué es lo que está ocurriendo. Tenemos grupos de actuación donde nos reunimos para ver los últimos avances y hacer una especie de consejo asesor desinteresado, donde tomamos decisiones de puesta en marcha para empezar a trabajar en este tipo de asuntos y ir montándolo en nuestras empresas. Y estamos trabajando a nivel internacional con Naciones Unidas, con
el International Labour Organization, con gente de la National Science Foundation americana, del MIT, de Harvard, de Google, en montar un manifiesto y un sello para empresas. Así que la IA, como decía al principio, no nos va a quitar el trabajo, pero lo van a hacer aquellos que aprendan a usarla primero. El mundo se está redefiniendo, así que yo os diría que si os apuntáis a redefinir el mundo, pero de forma más humanista, y os diría que los pioneros de hoy serán los líderes del mañana. Así que muchísimas gracias y ahí os podéis suscribir para seguir estando al tanto de qué va ocurriendo con este asunto. Muchísimas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Joaquín. Ha sido una exposición muy interesante. Para los que habéis unido un poquito más tarde de que esto empezara, las preguntas que tengáis las estamos capturando por chat, así que las vais escribiendo en el chat y yo las iré leyendo. Mientras que surge alguna pregunta, yo tenía una, aunque casi que la has contestado con tu última parte de la intervención. Y es que, yo detecto en muchas empresas, en muchos directivos, que ante el ritmo que va esto, que tú mismo has dicho, que cada 6 meses se duplica, hay una reacción contraria, que es, ¿para qué me voy a molestar en correr ahora si dentro de 6 meses va a salir otra cosa que es mucho mejor? Entonces, cuando tengo poco dinero para invertir o cuando tengo unos recursos limitados, a lo mejor más vale esperar, ¿no? Y no ser el líder en la adopción de tecnología, sino en tu exposición ya al final has dejado entrever que esa opción casi que no es posible, ¿no? Pero sí me gustaría que le dijeras alguna palabra o cómo lo ves desde tu punto de vista a esas personas que están diciendo, procrastinando, de lo que tanto tú sabes, ¿no? Procrastinando la decisión por miedo a equivocarse en la elección, ¿no? Y ante una escasez de recursos. A ver, yo ahí diría 2 cosas. Mira, la primera es que no nos podemos agarrar a esas noticias o esas conversaciones de pasillo que suele haber de, mira, yo le pregunté algo a ChatGPT y se lo inventó, ¿vale? Porque eso es la versión 3, la versión 4 no inventa. Entonces, yo diría que eso es una primera cosa. No busquemos excusas pensando que esto realmente no va a tener impacto, porque ya estamos viendo muchísimo impacto y lo que viene va a ser todavía muchísimo más potente. Y lo segundo es que aquí no podemos usar un paradigma de planificación estándar. El ritmo de avance que tenemos con esto es demasiado alto. Entonces yo no puedo hacer una planificación a un año vista porque lo que planifique con las herramientas de hoy dentro de un año ya son otras. Tenemos que entrar en un paradigma de planificación y donde los planes estratégicos pues, no se hacen a 5 años, sino que entramos en un formato más agile, seguro que habéis escuchado y habéis tenido alguna sesión en esa línea, donde tenemos que estar en beta constante. Tengo que ver cuáles son los quick wins dentro de mi empresa, cuáles son esas pequeñas implementaciones que me pueden ayudar a mejorar y obtener un rendimiento rápido y empezar a crear una cultura de avance constante. Es prácticamente un cambio cultural, pero si nos esperamos al final, lo que nos vamos es, digamos, seguimos con la misma cultura, seguimos con los mismos mecanismos de gestión y esto necesita una adaptación no solo en el uso de herramientas, sino probablemente también en la forma en la que hago mis planes estratégicos, en la forma en la que gestiono, en la forma en la que planifico. Es una transformación importante. Pero sin duda, mínimo, debería de haber algún equipo dentro de la empresa que se dedique a explorar la aplicación de este tipo de herramientas para conseguir quick wins, desde ya. Bueno, tenemos el chat que arde, la verdad, en un momento, o sea, un montón de preguntas. Voy a intentar ser breve y a ver si te pido también, Joaquín, dado que tenemos muchas, pues que sea lo más breve posible la respuesta para que dé el tiempo a las mayores posibles. Curro nos pregunta y reflexiona sobre si esto no es el comienzo de la muerte de la creatividad, es decir, si ya solo escribiendo conseguimos diseño, dibujos, fotos, ¿de qué va a servir fomentar la creatividad? En tu opinión. Pues ahora mismo eso es uno de los grandes melones y de las grandes discusiones que hay. En el Foro Digital Humanism Mundial lo ponían un poco peor. Decía, ¿qué va a ocurrir con los niños que están en edad de desarrollo cognitivo cuando empiecen a usar este tipo de herramientas? Ya no los adultos. Imaginaros los niños que están en edad de desarrollo. Pues no, realmente no lo sabemos. Realmente no lo sabemos. Yo quiero creer que vamos a seguir teniendo espacio para hacer actividades humanas, digamos, que no resuelva la máquina y que eso va a crear nuevos espacios de trabajo que no va a hacer la máquina, donde seguiremos aplicando creatividad,
probablemente siempre con un copiloto. Por ahora parece que esto va a ser un copiloto que me va a ir dando recomendaciones, pero yo tendré que seguir aportando. Vale. César pregunta que cómo hacemos en nuestra tierra, en el sur, para formar a nuestros empleados en esto, dónde encontramos empleados formados, dónde nos formamos nosotros mismos como directivos. Bueno, tú al final has puesto una presentación de tu Digital Institute Humanismo, que puede ser una solución, pero no sé si propones alguna otra. Sí, bueno, obviamente nosotros estamos 100% en esa línea. Aquí para digamos, afrontarlo con nuestros empleados, siempre cito la curva de la innovación. Cuando aparece una nueva innovación, imaginaros que yo tengo 100 personas en la empresa, un 1% son los early adopters, o sea, son los que se tiran de cabeza, es decir, ya tenéis gente en la empresa usando estas herramientas, si sois 100, 1 o 2. Después tenemos un 15% de gente que si los animamos un poco se ponen en marcha. Y esos al final lo que van haciendo es infectar, crear las primeras incursiones y van infectando al resto hasta que consigo cubrir la empresa completa. Entonces no lo puedo hacer de manera masiva porque también hay una parte en la parte final de la curva, es el 15% que se resiste a muerte. Como intente poner esos en marcha, se me van a amotinar y lo que hago es bloquear el asunto. Entonces tengo que encontrar esos empleados que ya están motivados para arrancar y que esos empiecen a hacer de punta de lanza. Y después pues mucha formación, mucha divulgación, que la gente vea que son herramientas útiles, que son, habéis visto, las vamos a tener en Windows. Es que yo creo que eso va a ser un impulso tremendo al uso de este tipo de herramientas y como veo por ahí en el chat, los niños en los institutos las están usando de manera masiva, así que casi que le podéis preguntar a ellos cómo sacarle el partido. Está claro. Pregunta Bernardo si hay alguna aplicación, bien sea a través de ChatGPT u otra, para poder subir un documento en Word o en PDF y que me lo mejore en texto y formato. Yo conozco, perdona que me adelante, y uso, vamos, ChatPDF, que le subes un PDF y te hace un resumen del texto y le dices que te lo mejore y te lo mejora. Pero vamos, supongo que es una de tantas, ¿no, Joaquín? Porque esto es una actividad bastante común, ¿no? Sí, Umata te lo hace, yo le he hecho una pregunta, pero le puedes decir que te mejore el texto. El plugin que he enseñado de inteligencia artificial en la charla, que si queréis ahora os pego el nombre, también te lo hace. Abres el PDF y copia, o sea, y marcas el texto y en cuestión de no mucho tiempo, pues lo vamos a tener integrado tanto en Word. Office 365 como en el resto de herramientas. Entonces, bueno, por ahora el copia-pega en ChatGPT también funciona. Y ChatGPT 4 tiene los plugins y uno de los plugins es Chat with PDF, Ask PDF, donde yo le paso enlace al PDF y le puedo chatear, preguntar lo que quiera sobre el PDF. O sea que tenemos distintas opciones. Fernando Seco nos pregunta sobre cuál es el grado de credibilidad de esta tecnología y dado que beberá de unas fuentes concretas, incluso pueden ser manipulables. Es decir, que pone sobre la mesa el tema de los sesgos, ¿no? Y de cómo podemos estar haciendo una cámara de eco de sesgos preexistentes, ¿no? Sí, hay un debate muy importante con respecto a eso. De hecho, la regulación en cierto modo también va en esa línea. Hay un debate importante sobre la propiedad intelectual también, pues si yo entreno este tipo de algoritmos con información que hay disponible en Internet, pues al final estoy dándole esa información. A ver, nosotros tenemos planteado un sistema de auditoría, que vamos a hacer un workshop a nivel internacional para auditar inteligencias artificiales para asegurarnos de que tienen buena precisión a la hora de los datos que dan y además que éticamente o de manera humanista se comportan bien. Pues respetan a los empleados, no hacen sesgos de género o de raza, por ejemplo. Pero eso, si os fijáis, está prácticamente en investigación. Es una reunión que unimos investigación e industria, porque no está completamente desarrollado. Ahora, sí os digo que en los benchmarks que estas propias empresas están haciendo, los resultados son muy, muy buenos, de 90% de certeza y con poca invención. Con lo cual, os diría que esto no te va a hacer el trabajo, sino que es un copiloto que te ayuda a tener una primera versión muy, muy rápido de lo que quieres montar. Con lo cual, lo que hace es acelerarte el trabajo, ¿vale? Si lo vemos así, ya no es tan crítico que te dé una respuesta perfecta. Bueno, estamos ya fuera de tiempo y sigue habiendo preguntas. Yo voy a elegir dos más. Me vais a perdonar los que os quedéis fuera.
porque si no, no vamos excesivamente del tiempo planificado. Desde los colegios de Attendis nos preguntan que cuáles serían los mejores canales, ya sean libros, revistas, vídeos, para mantenerse al día sobre estos avances tecnológicos y de inteligencia artificial. Bueno, pues Joaquín. a ver, obviamente el que os he comentado, el nuestro, ¿no? El Digital Humanism Institute, dighumi.org, donde vamos haciendo la digestión de la cantidad de información tan bestial que va apareciendo a diario, de forma que sea entendible por un perfil un poquito menos tecnológico. Y bueno, redes sociales. Al final, LinkedIn, TikTok, Twitter son los sitios donde aparecen las noticias y fluye la información con mayor rapidez. El problema es que yo os garantizo que yo he estado noches sin dormir porque el bombardeo de cosas que salen nos he enseñado cosas de generación de mundos en 3 dimensiones, de automatización a partir de texto, donde yo le paso la pantalla de mi software propietario, que lo he inventado en mi empresa, y por texto le digo qué es lo que hay que hacer y aquello se le iba a picar facturas y cosas así. No os podéis imaginar los avances que está viendo. Entonces, redes sociales y después buscar canales que tengan un poco de digestión, podcast, el nuestro y cosas de ese tipo, ¿vale? Pero yo principalmente me nutro de la fuente directamente, de redes sociales y de leer constantemente para mantenerme al día. Bueno, y por último, Jaime Trueba pregunta si la base común de toda esta inteligencia artificial, al menos de manejo de texto, es el algoritmo GPT o hay varios algoritmos. No, hay muchísimos algoritmos. OpenAI tiene el suyo, el ChatGPT, que es GPT. Por ejemplo, un conjunto de empleados de GPT se han marchado y han montado Cloud, Anthropic, que es un modelo que se llama Constitutional AI, inteligencia artificial constitucional, que en vez de entrenar con los datos crudos y después poner reglas, lo que hacen es crear una constitución y coger los datos que encajan en esa constitución, que la definen ellos, ¿vale? Y a partir de ahí generar. Por ejemplo, Cloud tiene, el siguiente modelo que sacan, tiene una capacidad de entradas de 100.000 tokens, cosa que, por ejemplo, en GPT, el que usamos en la página web son unos 3.000, ¿vale? Estamos hablando de que le puedes meter ya un libro completo y aquello te razona. Entonces, están surgiendo muchísimos modelos y parece que los que más caña van a dar son los de open source, que ya hay modelos que se pueden ejecutar en máquinas domésticas y se pueden integrar por unos $600. Esto de cara a aplicarlo a vuestras propias empresas es una oportunidad sin precedentes. Dicen que se ha abierto una oportunidad de innovación que en el próximo año, año y medio, pues va a explotar por completo y que después de eso ya van a estar las cosas hechas. Entonces hay muchísimos modelos de código abierto, de propietarios y muchísimas opciones. Pues muchas gracias, Joaquín. Yo te traslado, hay un montón de felicitaciones en el chat a tu presentación, todos son piropos y parabienes, así que te los traslado. También aquellos que estáis preguntando si la presentación se está grabando y está a disposición, la presentación, como lo habéis unido, os ha puesto un mensajito al principio, se ha grabado y desde CESUR pues, nos indicarán en qué momento estará disponible para el que la quiera volver a ver, pueda acceder a ella. Lo dicho, no sé si Fernando tú quieres cerrar el webinario. No. Por mi parte, darte las gracias, felicitarte, Joaquín, porque creo que has estado a la altura de las expectativas y nos dejas preocupados. O mejor dicho, ocupados. Ocupados, efectivamente, con ganas de hacer cosas. Ocupados. Sí, no, muchas gracias, José Andrés. Pues muy bien. Joaquín, por supuesto, muchas gracias. Me uno al coro de felicitaciones de todos los que han seguido este webinar. Me imagino que seguiremos, José Andrés, con otras webinars. Esta es la idea, sí. La tecnología y las novedades. Así que, bueno, muchísimas gracias, Joaquín, y espero que sigamos en futuras ocasiones en contacto para hacer algún tipo de colaboración. Fantástico, para lo que queráis. Bueno, muy bien, Joaquín. Pues nada, buenos días a todos. Y a nadar, ¿eh? Hay que ponerse a nadar lo antes posible. A ocuparse, no a preocuparse, a ocuparse. Venga, hasta luego. Hasta luego. Gracias, chao.